mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. El avance 2 del capítulo 53 de Yellow Topkini es lo que les estaré reseñando a continuación. Como ya les había comentado anteriormente, llega a la serie el personaje de Nebra y con este adelanto creo que queda bastante claro quién la busca y por qué. El señor Ferit, como dijo, empieza a jugar su propio juego, en el que aparentemente no está incluido el hecho de proteger a Seiran. Pelin vuelve a sentir lo que es tener las horas contadas, Cassim actúa otra vez según su conveniencia y hay muchas cosas más que les estaré comentando en este video, así que les recomiendo que se queden hasta el final para que no se pierdan nada. El avance inicia con Seiran y Ferit, al parecer en las distintas escenas que nos mostrarán luego de que ambos se marchen del lugar del restaurante donde se dio el último desastre al final del 52. Mientras pasan las imágenes se escucha de fondo que Khalis dice: "Esta chica nos ha dejado una gran mancha que no se puede limpiar en un día". Y entonces aparece Ferit ya en la mansión frente a él diciéndole: "Pero nadie más que yo puede arreglarlo. Le contaré a la gente una historia diferente de ahora en adelante". A Khalis no le bastó con lo que Ferit le hizo a Seiran. Él necesita más. Su orgullo herido y su actitud narcisista exigen peores cosas para ella y su nieto, que ahora está en plan complaciente, le da en la vena del gusto. En este punto diré que no soy defensora a muerte de Ferit ni nada por el estilo. De hecho, no me gusta tomar un bando, pero quiero que tengamos presente que cabe la posibilidad de que él esté haciendo todos estos movimientos para lograr algo que no ha dejado ver con claridad hasta este momento. Puede que no, pero quizás realmente tenga una intención oculta, aunque evidentemente para lograr lo que quiere ha tomado el camino equivocado en muchos sentidos y más que nada lo digo por su actitud con Seiran, que es totalmente reprochable. Para variar, todo depende en gran medida del enfoque momentáneo y la intención del guionista, así que ya veremos más adelante cuál es la verdadera meta en este juego de Ferit. Siguiendo con el avance, Ifakat sí llega a reunirse con Sajide y por lo visto, como esperábamos, se entera de cosas que ponen a Pelin en una situación de total desventaja ante ella. Pelin, al ver su barco hundido, termina de rodillas pidiendo clemencia a los pies de Ifakat, pero Ifakat le dice que la suelte, que ella tiene la culpa de todo, que todo lo que les ha pasado es por ella y además con sus palabras le deja claro que es una idiota por creer que con decir que va a traer al mundo a un heredero Korhan, sus malos actos nunca tendrán consecuencias. Falta ver ahora qué hará Ifakat con la información que conocerá. Más adelante, Ferit le dice a Khalis: "Ya que me ves como el futuro de esta familia, déjame tener mi propia marca". Khalis lo mira un tanto sorprendido, por lo visto accede a la petición de su nieto y luego vemos a Ferit desbordando alegría mientras le dice a Abidin: "Ahora, junto a la marca de Khalis Korhan, verán la firma de Ferit Korhan". Seguido Suna, como parte de esos cambios de actitud que tiene por momentos y obviando su propio comportamiento hacia su hermana, le reclama a Ferit por sus actos diciendo: "¿Cómo puedes comportarte así?". A lo que él responde: "Esta vez veo sus juegos y juego en consecuencia". Posterior a eso, Cassim va a ver a Seiran. Ella, que está caminando con su amiga Eye, se sorprende ante la aparición de su padre. Le pregunta: "¿Has venido aquí para decir que te alegras de lo que ha pasado?". Y Cassim le contesta: "He venido para cubrirte la espalda". Sabemos que Cassim tiene el don del camaleón. Se adapta al entorno según su conveniencia y espero que Seiran no vuelva a creer en sus mentiras, ya que lo más probable es que él solo esté buscando darle otro golpe a los Korhan, eso sin hablar de los posibles planes que puede tener como fruto de su reciente cercanía con Chef Mus. Lo mejor del avance viene a continuación. Ferit va a visitar a su madre con ramo de flores en mano y todo. Gulgun le abre la puerta y sin siquiera dejarlo entrar le deja claro lo decepcionada y molesta que está por las malas acciones que él ha cometido. Ella defiende a Seiran porque en el fondo también se siente responsable por lo que le ha tocado vivir a la chica y a su hijo le dice: "Yo quemé a Seiran con mis propias manos". Ferit, afectado por las palabras de su madre, le pregunta: "¿Tú estás rechazando a tu propio hijo por ella?". A lo que Gulgun con firmeza contesta: "Ya no tengo un hijo". Le cierra la puerta en su cara, él se queda triste afuera casi llorando y sucede entonces que nos muestran por primera vez a Nebra, quien por lo visto es una chica adinerada con clase e instrucción, que en esta escena está en casa leyendo lo que parece ser el libro titulado El vencedor está solo de Paulo Coelho.
¿Qué pasa después? Que Ferit pone en marcha otra de sus grandísimas ideas diciéndole a Abidin: quiero que encuentres para mí a la chica más dulce del mercado, la que todo el mundo persigue. Esa es la chica que quiero, Abe. Abidin le menciona a Nebra, se escucha luego que dice: quisimos comprar una de las tiendas de diseño pero no pudimos conseguirlo, y casi al final del avance se ve que Ferit llega con su amiga a un sitio de ocio donde también se encuentra Nebra, porque sí, ahora él estará en plan cacería. Mientras están sentados evaluando el panorama, su amiga le dice: esta vez será bastante difícil. Gulgun aparece en casa brindando con Seiran y Eye mientras dice que viva la soltería. Y lo último que nos muestran es que Nebra desafiante se acerca a Ferit y le pregunta: ¿cuál es tu problema conmigo? Él se queda mirándola un tanto cautivado, diría yo, y de fondo se escucha que dice: soy Ferit Korhan, no me entendiste en absoluto. Turcofans, el curso de los acontecimientos está avanzando de forma bastante pesada y triste, diría yo, en medio de un panorama crítico que afecta de momento sobre todo a Seiran. Es lamentable ver que Ferit ha incluso usado a Seiran para conseguir ese éxito que tanto anhela sin darle a ella su merecido reconocimiento, pero como todo en la vida tiene consecuencias, no dudo que en algún momento su destino sea realmente estar condenado a una vida vacía, siendo prisionero de su propio éxito. Escríbanme en los comentarios sus opiniones sobre este avance 2, sus puntos de vista que yo con mucho gusto les estaré leyendo. Si les ha gustado esta reseña, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos. Y ahora sí, me despido de ustedes hasta un próximo video.